Photograph, preserve your memories. They're all that's left you. ¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida real? ¿O has robado algo pudiéndolo comprar? ¿Alguna vez has estado melancólico? ¿O has creído que tu tren se movía estando parado? Quizá estuviera loca. Quizá fueran los 60. O quizá solo fuera una chica interrumpida. Bienvenidos a La Teoría de la Mente. Y bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente, programa 51, o sea que ya llevamos aquí un buen rato, pero bueno, estamos para quedarnos, para conectar con nosotros, ya sabéis, al 91-119-8157, 91-119-8157, siempre en horario de tarde, a partir de las 4, somos miembros de Amadag y de CEAN, ambas páginas que están dedicadas a los trastornos de ansiedad. También para contactar podéis hacerlo por correo a info@amadag.com, info@amadag.com. Por último, deciros también que está la aplicación tanto en Google Play como en el Apple Store de La Teoría de la Mente. Bueno, y esta vez nos vamos a ir con un monográfico, nos vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad, qué es, cuáles son sus características, bueno, cómo se trata también, bueno, pues todo esto y mucho más es lo que vamos a ver en este monográfico. Esto va a ser un programa más corto de lo que solemos estar habituados, porque bueno, no vamos a incluir en este caso ninguna entrevista. Así que bueno, esperemos que el programa sea de vuestro agrado. Así que bueno, aquí tenemos un capítulo más, la vida continúa. Declarada cuerda y de vuelta otra vez al mundo. Mi diagnóstico final: una borderline recuperada. Lo que eso significa aún no lo sé. ¿Alguna vez estuve loca? Quizás. O quizás la vida esté loca. Yo te recuerdo. Hola. ¿A dónde vas? Al 17 de Burlingame. Muy bien. Estar loco no es estar deshecho, ni albergar un oscuro secreto. Es ser como tú, o como yo, pero amplificado. Si alguna vez has dicho una mentira y te ha gustado, o si has deseado poder ser un crío para siempre. Ellas no eran perfectas, pero eran mis amigas. Y llegados los años 70, la mayoría estaban fuera, viviendo su vida. A algunas las he visto, a otras nunca más. Pero no hay un solo día que mi corazón no las encuentre. ¿Pero qué es el trastorno límite de personalidad? Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente, persistente, desadaptativo e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se da en áreas estructurales como la afectividad, las relaciones interpersonales, la cognición o el control de los impulsos. Tiene su inicio en la adolescencia o el principio de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar
o perjuicios para la persona que lo padece. Un trastorno de la personalidad es un trastorno que interfiere significativamente en la vida social, familiar, de pareja, laboral y en otras áreas vitales importantes. Sin embargo, a pesar de los problemas vitales que acarrea y a diferencia de lo que ocurre con la personalidad no patológica, el individuo no puede modificar o no siente que puede modificar esta forma de comportarse, sentir y relacionarse. Bueno, pues el trastorno límite de personalidad, el TLP, es un síndrome complejo y heterogéneo que nació de la necesidad de categorizar a un grupo de pacientes con inestabilidad emocional y dificultades en el control de los impulsos, que eran inclasificables dentro de los síndromes que ya estaban identificados. El término límite o borderline responde a las dificultades encontradas en el siglo pasado en un grupo de pacientes que no encajaban en ninguno de los dos polos de la enfermedad psicológica, conocido hasta entonces como neurosis y psicosis. Digamos, por hacer una diferencia, la persona con neurosis tiene dificultades para adaptarse a la vida y la persona que tiene una psicosis ha roto con la realidad. Estos pacientes parecían moverse entre características de funcionamiento normal y de funcionamiento patológico, situándose en el límite de ambas variables. No fue reconocido formalmente como un diagnóstico hasta 1980, cuando aparece en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por aquel entonces el DSM-3 era. En la actualidad, esta denominación se concibe como un nivel avanzado y potencialmente grave de funcionamiento desadaptativo de la personalidad que, si bien se puede estabilizar considerablemente, persiste en el tiempo, causando verdaderas limitaciones en la vida de la persona. En general, se estima una prevalencia del trastorno límite de personalidad entre el 2 y el 4% de la población, siendo mucho más frecuente en el sexo femenino, aunque esto podría deberse a que las mujeres buscan tratamiento con más frecuencia que los hombres y además a un sesgo de factores culturales. La expresión de las emociones pues está mejor vista en las mujeres, por lo que los hombres tienden a disimular el sufrimiento y afrontarlo, muchas veces de manera diferente a las mujeres. El desarrollo del trastorno límite de personalidad ha sido atribuido a la coincidencia de numerosos factores de riesgo. El modelo biopsicosocial de Paris de 1996 sostiene que su etiopatogénesis en su inicio intervendrían tres factores principales: los factores biológicos, que están ligados al aspecto hereditario del temperamento o a disfunciones neuropsicológicas específicas; a factores psicológicos, que están relacionados con las experiencias traumáticas y a los estilos desadaptativos de cuidado y de comunicación en el seno de la familia; y por último a factores sociales, como la disgregación de los valores tradicionales típica de las sociedades occidentales contemporáneas. Pues el trastorno límite de personalidad, el TLP, está situado en el DSM-5, ya revisado, dentro del grupo B de trastornos de personalidad, definido como un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad. Esto es importante, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. A pesar de las variadas formas que pueda adoptar esta personalidad, las personas que padecen este trastorno suelen presentar estas características comunes. Y estas características no son de un momento, sino que son estables y duraderas. 1. Realizan todo el rato esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario. Son personas que lo pasan muy mal cuando están solas, incluso por periodos muy cortos de tiempo. Y no estamos hablando de personas que tienen una fobia y tienen miedo a estar solas por ese sentimiento de desamparo, sino que estamos hablando de un concepto más amplio. Estas personas se pueden sentir solas incluso cuando están rodeadas de gente y a la vez sentirse muy rechazadas o ignoradas, aunque no tengan pruebas de que esto sea cierto.
podría desencadenar reacciones emocionales muy intensas esto en ellas y son manifestadas normalmente en forma de amenazas a las otras personas, ruegos, conductas compensatorias, conductas muchas veces evasivas también, como puede ser beber, tomar drogas, automedicarse para no pensar, conductas muchas veces impulsivas y autodestructivas. Su incapacidad para desarrollar un sentido interno consistente y permanente de los demás les lleva a sentirse indefensas y dependientes. Esta dependencia puede expresarse con conductas, entre comillas, pegajosas, o de manera más indirecta como las que hemos descrito anteriormente. 2. Serias dificultades en las relaciones interpersonales. Las personas con TLP pueden idealizar con frecuencia a quienes se ocupan de ellas o a quienes acaban de conocer, especialmente cuando se sienten apreciadas, escuchadas o valoradas. Pero después suelen pasar rápida y fácilmente a la decepción y a la devaluación, pensando que ya no se les presta suficiente atención, que no se les quiere o que se les rechaza. Cualquier pequeño detalle puede desencadenar una sensación de traición y de profundo dolor debido a la baja tolerancia a la frustración y además una gran dificultad para canalizar esto de una forma adecuada. Sin embargo, no son conscientes de esta falta de conexión entre lo que sienten y necesitan y lo que hacen o lo que dicen. Por ese motivo, su manera de interactuar causa un gran desconcierto en los demás y les lleva a mantener relaciones muy variables y habitualmente muy conflictivas. 3. Hay una falta de identidad clara. La identidad está conformada por un conjunto de características que nos permite tener un sentido de quiénes somos, de qué queremos y hacia dónde vamos. Pues una identidad sana incluiría la capacidad de elegir un camino apropiado a nivel ocupacional, de alcanzar una intimidad con los otros y de encontrar un lugar en el seno de la sociedad. Las personas con TLP se refieren no saber cómo son, no saber qué les gusta ni lo que quieren hacer. Algunas se aburren con mucha facilidad y siempre están buscando algo que hacer. Otras describen una sensación de vacío que sienten que no pueden llenar con nada, lo que con frecuencia les lleva a embarcarse en múltiples proyectos y objetivos difíciles de alcanzar, encontrando serias dificultades a la hora de priorizar y de organizarse. 4. Conductas impulsivas. Las personas con TLP se suelen describir como impulsivas, aunque es poco habitual que piensen sobre los motivos por los que se comportan o reaccionan de esta manera. Frecuentemente ellos no creen tener ningún control sobre su comportamiento. Sin embargo, gran parte de las reacciones impulsivas se pueden sustituir por otras reacciones más adaptativas, por ejemplo, con ejercicios de psicoeducación y de reflexión. Los ejemplos de consultas impulsivas, ¿qué podrían ser? Derrochar dinero, incluso más del que se puede permitir. Son personas que pueden tener grandes deudas, abusos de sustancias para desconectar y para no pensar, conducción temeraria, atracones de comida, por ejemplo, para ansiedad como medida compensatoria o como manera de regular las emociones, y también conductas sexuales promiscuas, que están motivadas por la necesidad de conectar con los otros. Muchos autores también asocian la impulsividad a los intentos de suicidio y a los suicidios consumados. En el caso de esta característica encontraríamos además una muy baja tolerancia a la frustración, una dificultad para regular las emociones, para aprender de la experiencia y reflexionar sobre las posibles consecuencias de las decisiones y el comportamiento. 5. Amenazas suicidas recurrentes y comportamientos de automutilación. Estas conductas como cortes, quemaduras, amenazas suicidas e incluso intentos de suicidio suelen ser interpretadas como chantajes y manipulaciones cuando en realidad en la mayor parte de los casos son la única manera, y en ese sentido la única percibida como efectiva, que ha encontrado la persona para hacer frente a las emociones difíciles de tolerar y para poder calmarse. Detrás de muchos intentos de suicidio hay una persona que lo único que quiere es dejar de sufrir y que desearía aprender a vivir de otra manera. Una persona que teme ser abandonada puede aprender a relacionarse a través de las amenazas e incluso pensar que el suicidio es la única salida a su situación, especialmente cuando piensa que todos se han cansado de ella
y esto se confirma como un nuevo abandono. 6. Inestabilidad afectiva y numerosos cambios de estado de ánimo. La desilusión anteriormente mencionada, relacionada con la tristeza, a menudo se convierte en enfado, en ira, que puede ser dirigida hacia los otros en formas de ataques verbales físicos, o dirigida también hacia uno mismo en intentos de suicidio o conductas autolesivas. El enfado interfiere con su lógica, pero es más llevadero que el miedo muchas veces, les hace sentir menos vulnerables. Los arranques de ira pueden ser aterradores, dando la impresión de estar totalmente fuera de control. En realidad, en ese momento la persona no puede evitar actuar así, aunque en muchas ocasiones sea consciente de que lo que está haciendo va a apartar aún más a las personas de su lado. A veces incluso se da cuenta de lo que está haciendo y esto le frustra mucho más porque conecta más con el remordimiento y con la culpa, lo que atribuye a su sentimiento de ser, entre comillas, mala o egoísta, entre comillas. 7. Sentimientos crónicos de vacío. Como hemos comentado, estas personas suelen realizar actividades o comportamientos de riesgo porque las emociones más intensas son las que les hacen sentir vivas. Esa búsqueda, muchas veces desesperada, es una manera de dar sentido a su vida y es una forma de llenar un vacío que frecuentemente describen como brutal e imposible de llenar. Además, al necesitar a los otros para sentirse más llenas o menos vacías, se sitúan en una postura muy vulnerable ya que dependen de factores externos para poder sentirse mejor. Esto explicaría las desproporcionadas reacciones cuando temen ser abandonadas y la necesidad de idealizar características en los demás que tratan de absorber como propias. 8. Ideación paranoide transitoria relacionado con el estrés o síntomas disociativos graves. Bueno, vamos a traducir esto. Cuando una persona con trastorno del límite de personalidad se encuentra muy activada a nivel emocional debido a su dificultad para regular dicha actividad y a su hipersensibilidad a los estímulos, suele sentir una elevada suspicacia y pensar que los demás están ahí para hacerles daño. Los síntomas disociativos graves, como fenómenos postraumáticos, que están relacionados con alteraciones de las funciones de la conciencia y memoria, suelen estar relacionados con experiencias tempranas y es frecuente encontrarlos en aquellos que han sufrido abusos en la infancia. Con esto hablamos, por ejemplo, imaginaros personas que no recuerdan absolutamente nada de periodos de su vida, con personas que permanecen o que sienten una sensación de ausencia constante. Bueno, pues en resumen, el TLP es un trastorno en el que predomina una inestabilidad emocional, una alta reactividad a factores externos, una sensación de vulnerabilidad casi permanente y una gran dificultad para funcionar de manera adaptada y efectiva por largos periodos de tiempo. La mayoría de las personas con TLP llevan vidas caóticas y tienen la sensación de no encajar en la sociedad. En el tratamiento actual del trastorno límite de personalidad se lleva a cabo alguna forma de psicoterapia como elemento central que va a incluir otros elementos, intervenciones dirigidas a mejorar la conciencia experiencial para ser más conscientes de lo que viven y de su propio yo, la identificación y la regulación emocional, la tolerancia a la frustración y al malestar y la eficacia interpersonal. Y también necesitaremos incluir habilidades para sobrevivir a las crisis emocionales extremas. Junto al tratamiento psicoterapéutico se van a implementar medidas adicionales. Un tratamiento a veces psicofarmacológico, que va a variar según el momento clínico, y algunas medidas de rehabilitación psicosocial, incluyendo diversos dispositivos terapéuticos como hospitales de día, mini residencias, unidades específicas para trastorno límite de personalidad, con el fin de mejorar la adaptación a la realidad del paciente y un mejor ajuste personal, familiar y social. Y hasta aquí un programa más de la teoría de la mente. Ya sabéis, volvemos el siguiente lunes. Ahora estamos ya emitiendo los lunes, estamos dejando los podcasts los lunes y esta vez nos vamos a ir
con la música otra vez. Nos vamos a ir con Pink Floyd, nos vamos a ir con El Muro y vamos a tener también a Domingo y a otros invitados para ayudarnos a descifrar, ese maravilloso disco doble de los Pink Floyd. Pues nada más, esperamos que hayáis disfrutado, recomendadnos si podéis tanto en iVoox como en iTunes y nada más. Nos vamos a ver en el próximo capítulo, que será ya el número 51. Hasta la próxima.